Bueno, estamos viviendo por la fe, ¿no? ¿Estamos viendo qué? ¿Viviendo qué? Por la fe, amén. Y hemos visto que el camino de la fe comienza, ¿qué? Creyendo en la muerte del Señor Jesús, su resurrección, en su redención, que es por su sangre que tenemos que entrar al trono de su gracia. Hemos visto que vivir por fe es caminar con Dios, que caminar con Dios es tener comunión con Dios, es que permanecer en Dios. Y hemos visto que vivir por fe es dar testimonio de ¿qué? De la salvación de Jesús, amén. Hemos visto esas tres cosas. Hoy vamos a ver algo más de lo que es vivir por fe, amén. Vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Hebreos, capítulo 11, versículo 8, amén. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Vamos a ver otro paso del camino de la fe. Y el otro paso del camino de la fe está en la vida ¿de quién? De Abraham. Entonces, para que entendamos qué nos enseña Abraham en el camino de la fe, vamos a Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, versículo 1. Génesis, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sabe qué es vivir por fe? Si usted ha estudiado la vida de Abraham fue una vida de renuncia, de despojo, fue una vida de fe. Muchas veces pensamos que la fe solamente ¿qué? Recibir, pero la vida de fe va más allá. La vida de Abraham fue una vida de despojo, una vida de altar. Si usted lee la Biblia, donde iba Abraham siempre hacía ¿qué? Un altar. Un altar es un lugar de despojo, un lugar de sacrificio. Entonces vivir por fe es una vida donde nos tenemos que despojar de cosas que Dios nos dice. Es una vida donde por fe nos entregamos más a Dios para despojarnos de todas las cosas que Dios nos pide. Mira que ¿qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y ¿de qué? De tu parentela. ¿Qué dijo Jesús a los que querían seguir por fe? ¿Qué dijo Jesús? Que había que calcular el precio de seguirlo, porque el que no deje casa, padre, madre, hijos, hijas y aún su propia vida, no es digno de ¿qué? De él, no lo va a poder ¿qué? Seguir. El que no renuncia, dice, el que no renuncia a lo que posee y aún a su propia vida, a dejar de vivir para sí mismo, no puede vivir la vida ¿qué? De fe. Y Jesús dijo: no hay quien deje padre, madre, hijos, hijas, posesiones en esta vida que reciba ¿qué? 100 veces más
en este tiempo y en la vida venidera, ¿qué? La vida eterna. Jesús estaba hablando de una vida de despojarnos. Usted estudia la vida de Abraham, y Abraham tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar familiares, tuvo que dejar muchas cosas, y aún, ¿qué le pidió Dios? A su propio, ¿qué? Hijo. La vida de fe es una vida de renuncia y de entrega a lo que Dios nos pida. Eso es vivir por fe. Si usted no ha renunciado a nada de lo que Dios le ha mostrado, usted no está viviendo la vida de fe. La vida de fe dice: despojaos del viejo hombre con sus vicios, con sus cosas. Eso es la vida de fe. La fe no es solamente recibir, la fe es de entrega y ¿de qué? De despojarse. Muchos dicen: yo vivo por fe, pero no han dejado nada. Y Dios les dice: deje esto, y todavía no lo han dejado, pero dicen que viven por fe. La vida de fe es una vida también de ¿qué? De renuncia y de despojo. Son los pasos. Cuando tú tienes comunión con Dios, entonces tú empiezas a dejar las cosas que Dios te diga que ¿qué? Que dejes. ¿Qué más de la vida de fe? Cuando la vida de fe siempre es una vida de avance. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de ¿quién? De Jacob. Ahora vamos a ver qué pasó con Isaac. ¿Qué es la vida de fe en Isaac? ¿Sabe qué hacía Isaac? Isaac dependía totalmente de su padre. Isaac vivía una vida de sometimiento y obediencia a su padre Abraham. Esa es la vida de fe. Cuando vivimos una vida de fe, dependemos totalmente de Dios y nos sometemos totalmente a Dios. Si tú no estás dependiendo solamente de Dios y caminando en sometimiento y obediencia a tu Padre Dios, ¿no estás viviendo qué? La vida de fe. La vida de fe es una vida de ¿qué? De sometimiento y obediencia. Por eso la obediencia siempre está ligada a la fe. Siempre la obediencia va a estar ligada a la fe, porque la vida de fe trae ¿qué? Obediencia a Dios. Usted no puede decir que está viviendo una vida de fe si no ha sometido su vida en obediencia a Dios. Mire que Isaac, aún su papá, fue el que consiguió la esposa. Isaac no se movía para nada. Isaac disfrutaba de la provisión del padre. El padre le quedaba todo a Isaac, todo se lo daba. El padre le consiguió la esposa. Todo provenía del padre. Y aún Isaac buscaba siempre la voluntad del padre. Cuando Abraham fue a obedecer a Dios, que sacrificara a Isaac, Isaac era un muchacho grande. Isaac no era un niño, era un joven grande, y él se sometió a Abraham y le preguntó que dónde estaba el sacrificio. Y Abraham le dijo: el sacrificio de usted, mijo. Y dice que Abraham que lo amarró y lo puso ahí. Isaac, ¿qué pasó? Isaac no se sometió a su padre y se quedó ahí que esperando que su padre que se lo sacrificara a Dios, porque vio una vida que de sometimiento y obediencia al Padre. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es vivir una vida ¿qué? De sometimiento y obediencia al Padre. Y el Dios de Jacob, ¿qué nos enseña Jacob en la vida de fe? Jacob fue un hombre que fue disciplinado y transformado. O sea que la vida de fe es una vida que acepta la disciplina del Padre, la disciplina de Dios, para ser ¿qué? Transformado y moldeado. La vida de fe, cuando tú vives la vida de fe, tú no te quejas por la disciplina de Dios. Dice: hijo mío, no menosprecies ¿qué? La disciplina del Señor, porque el Señor es el que ama ¿qué? Disciplina y azota o corrige a todo el que recibe por hijo. La vida de fe
es una vida donde nos sometemos, no solamente a obedecer a Dios, sino que nos sometemos a la disciplina de Dios, la aceptamos y entendemos que Dios a través de su disciplina, de las cosas que permite que vivamos, nos está transformando. Si usted mira la vida de Jacob,